Fotografía e iniciamos. Oliva, María Gallardo, cámara, por favor. Bien. Listo. Vamos a hacer un resumen de clases anteriores. Vamos a terminar con las asíntotas horizontales y el relleno de una tabla de asíntotas horizontales para ver la gráfica de forma manual. Y luego, de allí en la siguiente hora, vamos a hacer un pequeño taller evaluado, el cual deben subir el día de hoy a la plataforma. Igual, mañana en la clase asincrónica, les va a aparecer a la hora de clases una actividad a resolver sobre funciones exponenciales. Por favor, utilicen preferiblemente calculadora para los procesos y aparecen 3 links de vídeos que deben observar. Por favor, con esos vídeos, verlos primero y luego realizar la actividad. Bien, comenzamos. A ver. Bueno, en clases anteriores hemos estado trabajando con ciertas funciones especiales. Entonces, una de las funciones especiales es aquella que tiene una raíz. ¿Ok? Entonces, una función que posee una raíz, primero hay que tomar el radicando, en este caso el 2x más 1, que está dentro de la raíz, que sería el radicando, y colocarlo como una inecuación. Esa inecuación tiene que ser mayor o igual a 0 por la condición de que las raíces negativas no existen. Bien, entonces se resuelve la inecuación. Uno que está sumando pasa del otro lado a restar al 0. Queda 2x mayor o igual a 0. 2 que multiplica pasa a dividir al menos 1. Entonces nos queda que x es mayor o igual que menos 1. Bien, este ejercicio es el ejercicio de la clase pasada. Entonces teníamos allí que es mayor o igual a menos 1, que significaba que los valores que se iban a tomar eran a partir de allí. Números mayores o iguales a menos 1 medio. Entonces, si íbamos a rellenar una tabla y teníamos los valores menos 1 medio como valor inicial que daba el cálculo, 0, 1 y 2, cuando sustituyésemos el valor que nos daba la inecuación, automáticamente nos iba a dar 0. Bien, se resolvía para cada una de los valores, dándole a x el valor de 0, 1 y 2. Bien, entonces cuando x valía 0, se decía que f de 0 es 2 por 0 más 1, daba como resultado 1. En f de 1 sería f de 1 igual a 2 por 1 más 1. Bien, daba 1.73, que era una de las raíces. Y f de 2, que era 2 por 2, 4 más 1, 5. Raíz de 5 es 2.23. Se rellenaba la tabla y con eso se hacía la gráfica. Conociendo que cuando manejamos una función, en este caso, con una raíz, bien, iniciábamos en un sector, en este caso se iniciaba en menos 1 medio. Se iniciaba en menos 1 medio. ¿Ok? En el segundo cuadrante, y de allí en adelante la gráfica comenzaba a crecer hasta volverse una constante. ¿Ok? Entonces esa era la forma gráfica que se iba a representar para este caso.
dentro de esta función. Bien, luego hablamos de otras funciones, ¿no? Otras operaciones que podíamos localizar en este tipo de funciones especiales. Teníamos el caso cuando f de x era igual a una fracción. Bien, entonces en la fracción teníamos que recordar que x tenía que ser distinto de 0. ¿Ok? Entonces, cuando íbamos a construir una tabla, no íbamos a tomar valores en 0. Vamos a hacer un ejemplo de ese ejercicio. Si tomamos una tabla cualquiera y evaluamos, vamos a decir que los valores que vamos a evaluar para la función van a ser menos 1, 1 y 2. No tomo el 0. Bien. Y que la función, para este caso, por aquí, supongamos que la función fuese sido, a ver, vamos a decir que 1 sobre x. ¿Ok? Vamos a decir que esa es la función. La función es 1 sobre x. Recordábamos que no podíamos tomar el valor 0. Bien, el resultado nos puede dar 0, pero no podemos tomar el valor 0. Entonces decíamos, bueno, para iniciar, si voy a construir la tabla, vamos a construirla hasta 3. Decíamos, bueno, f de menos 1. F de menos 1. Entonces, 1 sobre menos 1. Tal cual como hacíamos en el resto de las funciones, donde está la variable x, se hace la sustitución. Bien, entonces 1 dividido para menos 1 da como resultado menos 1. Más por menos es menos, y 1 para 1, 1. Entonces, cuando f de x vale menos, cuando x vale menos 1, f de x o y más o igual menos 1. Así, hacíamos para todos los valores. Ok, vamos a limitar aquí. Y ahora tenemos el valor 1. Entonces decíamos, bueno, cuando x vale 1, queda 1 para 1, entonces f de 1 es 1. Solamente es sustituir el valor donde estaría x. Entonces, si completamos la tabla, decimos que acá es 1. Para el siguiente, que es 2, decimos, bueno, a ver, vamos a decir que x vale 2, donde está la x, se sustituye por el valor 2, y el resultado de f de 2 es 0.5. ¿Ok? Que es un medio, 0.5. Bien, y así continuábamos. Bien, 0.5. Y así continuábamos. Hacíamos el último caso para la tabla, que era cuando x valía 3. ¿Ok? Entonces, si x vale 3, teníamos f de 3 es igual a 1/3. Entonces, cuando vale 3, era 0.33 con un arco arriba. ¿Ok? Porque se hacía periódico. Entonces, este valor acá, le hacemos el arco indicando que es periódico. Entonces, a partir de allí, construíamos la tabla, perdón, la gráfica que se iba a manejar. Por favor, tomamos apuntes.
Ya copié el segundo. ¿Listos? No, Pepe. Tratar de jugar, por favor, encienda su cámara. Así se me hace más fácil copiar. Yo mismo acabo. Bien, no hay problema entonces. Por favor, me indican para cambiar. Profe, Dígame. dice Galo que se le podría dejar entrar, sino que tuvo inconvenientes con la plataforma y no pudo ingresar rápido. Dígale que haga la solicitud nuevamente que no le veo y que escriba mi sanita. Y el licenciado. Bien, continúo. Entonces, luego de tener, luego de tener la tabla,
¿Ok? Ubicábamos en el plano cartesiano cada uno de los valores. Bien, entonces teníamos, por ejemplo, teníamos para este caso menos 1 y menos 1. Entonces, menos 1 en X, subíamos, teníamos menos 1 en Y, perdón, menos 1 en Y, hacia abajo. Bajamos. Triple mouse. Voy a hacerlo con líneas porque no me deja el mouse trabajar de forma adecuada. Bien, tenemos menos 1 en X, está, ¿qué es eso? Menos 1 en X y menos 1 en Y. Entonces está en el tercer cuadrante. Menos 1, bien, y menos 1. Tenemos ese punto de intersección allí. Bien, ahí está, menos 1, luego tenemos 1, 1, 1 en X, 1 en Y. Tenemos 1 en X, 1 en Y. Tenemos ese otro punto de intersección. Ok, tenemos 2, 0.5. Ok, 2 en X, 0.5 en Y. Y podemos observar que deja de ser lineal. 2, 0.5. 5 estaría más o menos como por aquí. Ya, mi mouse no vale. Okay, estaría más o menos por aquí. Bien, y luego viene 3, 0.33, que es un valor incluso más bajo que el valor anterior. Tenemos aquí 3. Tenemos el 0.33. Debe estar aproximadamente como por acá. Bien, entonces si vemos los puntos, vamos a colocar aquí los puntos para más o menos observar cómo podría ser la gráfica. Entonces tenemos un punto acá, que sería el primer punto. Luego tenemos el punto 1, 1, que estaría aproximadamente por acá. Luego 2, 0.5, estaría acá. Y luego 3, 3.33, que aproximadamente debería estar acá. Si dibujamos la gráfica, a ver si puedo dibujar, partiría acá, pegaría acá, e iría de esta forma lo que sería la gráfica. Por favor, construimos la gráfica en el cuaderno.
vamos a ver esta misma gráfica, pero como función racional. Bien, para que veamos la diferencia. Y vamos a graficar como función racional. ¿Listos? Bien, ahora hacemos esta observación. Como función racional, bien, vamos a recordar un poco las asíntotas. Recordamos que x tiene que ser distinto de 0. ¿Ok? Vamos a ver una cosa acá. Como función racional, debemos recordar que x es distinto de 0. Vamos a hacer la observación. Decimos que x es distinto de 0. Bien. Entonces, como x es distinto de 0, tomamos todo el sector. Si hablamos de alguna asíntota, que también vimos en la clase anterior, vamos a decir que, a ver, x en la parte de abajo, x tiene que ser distinto de 0. No debe haber un punto que toque 0. Como no debe haber ningún punto que toque 0, entonces la gráfica, a diferencia de la anterior, no debe hacer el traspaso de un punto hacia 0. Entonces, acá necesitamos obtener más puntos para la gráfica, para poder hacer una observación real. Pero al reconocer que es una función racional, ¿ok? Y que la x tiene que ser distinto de 0, significa que en ningún momento va a tocar 0. Esta gráfica va a pasar por acá, ¿ok? Va a tocar este punto, va. Vamos a ver si puedo utilizar otra cosa. Va a tocar este punto, va a tocar este punto, va a tocar este punto y va a seguir. ¿Ok? Va a seguir. Pero nunca va a tocar 0. Bien. Nunca va a tocar 0. Vamos a hacerlo en azul. Y vamos a hacerlo más grueso. Me permite. Bien. Y de igual forma, así como tenemos ese sector allí que no toca 0, significa que tampoco debería tocar X. Entonces, esta gráfica acá, llega más o menos como por acá, no toca X. Bien. Y de aquí, aquí y de aquí sube. Bien. Claro, no tiene esa forma tan irregular. Bien, debe tener como apariencia preferiblemente de un boomerang. A ver si puedo hacer con este que está aquí. Me permite. ¿Ok? O sea, debe tener como la apariencia de boomerang. Significa que en el otro sector, vamos a ver, que en el otro sector también más o menos la gráfica debería hacer esto que está aquí. Por lo que aquí, igual, toca estos puntos. Problema del mouse. Toca estos puntos, ok. Toca estos puntos. Y también tomaría ese valor por allí. Bien, claro.
Ustedes le pueden hacer mucho mejor si hacen una tabla mucho más grande. Bien, continuamos. Por favor, hagan el ejemplo de la gráfica, como función racional. Hacen la misma gráfica, colocan la función y la colocan como función racional. Entonces, es más o menos la imagen. La imagen que ocurre acá, ocurre acá. La gráfica es algo aproximadamente así. ¿Ok? Ahí tenemos más o menos cómo podría ser la gráfica. Nunca toca cero. Para este tipo de gráfica, lo que podemos recomendar es, como el problema está en la variable, que es diferente de cero, podríamos graficar con 5 valores negativos y 5 valores positivos para poder hacer una adecuada observación. Recordando que en ningún momento debe tocar cero. Listo. Continuamos. Ahora, vamos a observar este tipo de gráfica. Y vamos a utilizar el ejercicio anterior. Le vamos a decir que vamos a manejar 1 sobre raíz de x. Y aquí vamos a hacer un análisis gráfico. Para poder hacer el ejercicio, vamos a realizar un análisis gráfico. Entonces, supongamos que tenemos esa función y nos piden encontrar su dominio, su rango, su gráfica. Entonces, recordemos, si no nos dan valores, tenemos que crear nuestra propia tabla. Entonces, ¿cuál es la observación? Que la x tiene que ser mayor a 0. Esa es la condición. Bien, vamos a tomar el plano cartesiano. Está acá. Bien, lo colocamos acá y vamos a representar una tabla. Gracias, Jesús. Pues vamos a representar la tabla como la tabla que tenemos en la anterior. Por ejemplo, tenemos esta tabla y vamos a ver qué podemos hacer con la información, que tenemos del ejercicio. Bien, vamos a quitar los valores de f de x porque no le hemos calculado. Entonces, si observamos la información que tenemos de que a dividido por la raíz de x y que un x es mayor a 0, significa que hay valores que nunca debe tomar. Primero, tiene que ser distinto de 0. Significa que no va a tocar a 0. Y lo otro, que no va a adquirir valores negativos. Significa que esa función
en este cuadrante nunca va a estar. A ver, en este cuadrante nunca va a estar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no podemos decir menos 1. Bien. ¿Por qué no podemos decir menos 1? Porque si vamos a evaluar f de menos 1, vamos a tomar el primer valor. Si vamos a decir f de menos 1, raíz aquí de menos 1, entonces esto que está aquí no pertenece, vamos a ver los símbolos, esto que está aquí no pertenece a los reales, pertenece, epsilon, símbolo de pertenece. ¿Ok? Sí existe, pero no pertenece. Vamos a hacer con esto. Vamos a decir que ese valor que está aquí, no, pues, no pertenece a los reales. Entonces, hacemos una simbología específica de no pertenece. Esto existe, pertenece a los reales. Entonces, ¿cómo decimos que no pertenece? Sacamos el símbolo de pertenencia. Le ponemos una raya. Entonces, ese valor que está allí no pertenece a los reales. ¿Ok? Entonces, aquí no pertenece a los reales. No es la forma de escribirlo, ¿no? Entonces, hay que colocar la simbología.